La Brigada Paralela Libertad, de la que tanto José Ramón como yo somos miembros, que organizó toda esta feria y otras como esta por todos lados del país y el territorio nacional, sobre todo las cercanías del DF, funciona de manera muy extraña. Cuando diseñamos el programa para una feria, lo hacemos siempre en colectivo, los 16 miembros de la brigada, en reuniones tumultuarias donde todo el mundo te regaña y te dice, eso es una pinche obsesión, o faltan mujeres, y alguien dice, pues que escriban bien, chingan, ¿no? Y entonces se convierte aquello en una balaúnda de contraataque feminista radical y bueno, se va produciendo todo tipo de choques. Y a la hora de irse diseñando el programa, surgen ideas enloquecidas. Como por ejemplo, necesitamos una buena tertulia sobre historia de México. Vamos a discutir personajes. ¿Quién sería bueno? Y bueno, ya tuvimos a Juárez, ya tuvimos a Porfirio Díaz en Reforma, debatimos. Y entonces alguien dice, pues la ultra está poniendo de moda, la ultraderecha, digo, a Maximiliano. Entonces se oye un alarido ahí en la brigada, bola de putos, Maximiliano, hijo de la... que se discuta. Y entonces, ¿quién podría hablar con fundamento? No, pues Patricia Galana tiene 4 libros sobre Juárez Maximiliano, Salmerón, se va armando. Y en medio del merequetengue, alguien dice, la semana pasada estuvimos haciendo topo en una editorial, lo hacemos frecuentemente. Nos metemos en los almacenes de las grandes editoriales y vemos qué hay. En muchos casos somos los salvadores, porque son libros que ya han pasado por todos los caminos, venta normal, venta de saldo, remate y luego ya al final destrucción. No sé si ustedes saben, pero en México se destruyen libros por una razón ridícula, absurda, que es las editoriales a veces pierden los derechos sobre un libro porque los compró otra editorial. Entonces los que no pudieron vender no los pueden vender y sin embargo en sus hojas contables aparecen como activo financiero. O sea, tú tienes 5 millones de activo financiero y entre 5 millones hay estos 100,000 pesos de estos libros que no puedo vender. Entonces no los puedo regalar porque si no estaría regalando 100,000 pesos de mi bolsillo, porque así son las pinches leyes de Hacienda de este país de mierda. No los puedo donar porque estaría donando 100,000 pesos, tengo que pagar impuestos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que destruir frente a notario. El notario certifica que esos 100,000 pesos de libros fueron destruidos y yo los descuento de mis activos financieros. Con lo cual se crea el permiso legal para la destrucción de libros. En un país como México, esto es un crimen. Pero un crimen. Entonces, frecuentemente hacemos trabajo de topo, hablando con distribuidores, con editores, diciendo, ¿qué tienes por ahí? Y ahí nos pasamos horas, parte del equipo de la brigada rascando y buscando y encontrando. Y en medio de esto, alguien llega a la reunión de la brigada que teníamos preparando el programa de la Alameda y dice, me encontré un libro que como que suena bien. 3 tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Y entonces, bueno, los cultos de la brigada, que somos poquitos, porque la mayoría son jóvenes y no han leído su... no chifles que te estoy oyendo, pinche paloma. Decimos, ¿cómo? 3 tristes tigres de Cabrera Infante, es una novela esencial, bla, 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 bla. Todo el mundo nos mira como dicen, ay, no mames. Y entonces defendemos. ¿Cuántos hay? Pues encontramos 70 y los pudimos rescatar a 50 pesos. Cuesta 250 cuando están las librerías, si acaso, porque ya no están las librerías. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una presentación de un autor, que está muerto. B, que era un reaccionario de mierda, Guillermo Cabrera Infante, por lo tanto no le tenemos ninguna simpatía en lo personal, aunque esté muerto. C, de un libro que está descatalogado y que nadie está leyendo y no está de moda. Y, perfecto para la brigada. Entonces decidimos presentar y traer a 50 pesos 60 ejemplares de 3 tristes tigres, inencontrable hoy
en librerías de toda el habla española. Bien, esa es la oferta. Ahora, ¿por qué Tres Tristes Tigres? Bien, el boom literario latinoamericano surge como una espuma en los años 60. Inventado en Barcelona, porque todos los booms latinoamericanos los inventan en Barcelona, es la nueva literatura. Y lo que hacen es juntar a una serie de autores con técnicas, propuestas diferentes, todos viniendo del calor de la América Latina de los años 60, la América Latina calentada por la Revolución Cubana, los movimientos progresistas, y porque además ahí en esos momentos, una serie de autores excepcionales. Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, Benedetti, Roa Bastos. Entonces hay 10, 12 autores excepcionales. Entonces se provoca el boom. Y el boom estalla y se vuelve la literatura de moda en España primero, en Europa casi inmediatamente, incluso llega los efectos del boom a los Estados Unidos. Se vuelven sujetos de estudios en las universidades y durante los siguientes 20 años son autores que van a tener una fama inmensa y van a estar extraordinariamente recibidos, leídos, etc. Afortunadamente, porque la calidad del boom yo creo que no es discutible. Hay una maravilla de novelas ahí perdidas y encontradas en el boom. Pero luego se acabó la moda. Y como ya no es moda, pues se chingaron. Y si eres latinoamericano y llegas con tu librito en España, te dicen, ¿de dónde? ¿De América Latina? No, eso ya no está de moda. Entonces hay una generación pegadita a la del boom que apenas alcanza a subirse a la cola del boom. Leñero en México, llega tarde, gana el premio Biblioteca Breve con los albañiles, excelente novela, pero ya llegó tarde. Y Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, mejor conocido como G. Caín, el hermano de Abel, y muy merecidamente. Crítico literario, sobre todo crítico cinematográfico, autor de críticas interesantes, muy logradas, adepto a la primera etapa de la Revolución Cubana, con algunos cuentos excelentes en esta primera etapa, en su primer libro de cuentos, y luego produce una novela muy por encima de lo que se está escribiendo en el mejor nivel en esos momentos en Cuba, que se llama Tres Tristes Tigres. La novela ya no llega en la punta del boom, se queda en la cola. Cabrera Infante se dedica a otras cosas, hace el guión de una maravillosa película. Una película que se estrenó en 2005, la dirigió Andy García, La ciudad perdida, The Lost City. Pero antes la del corredor de carreras. Lo que pasa es que lo que hace Andy García es adaptar el guión de Cabrera Infante, que nunca se filmó. Sí, la del corredor. Más bien estás hablando del documental que hizo su hermano. No, estoy hablando de la película del tipo que huye de la policía a lo largo de 3 estados, firmada G. Caín. Ay, me lo caché, él es el experto en cine y esta no la sabía. Cabrera escribe un guión de cine para una película memorable, que es la historia de un fugitivo que le encargan llevar un coche de California al otro extremo y que va siendo perseguido por todas las policías rurales de los Estados Unidos. Y luego Cabrera Infante se separa críticamente de la Revolución Cubana con una posición muy anticomunista, no solo crítica, sino muy anticomunista, y se dedica al bombardeo desde Madrid contra la Revolución Cubana, a decir cosas como la reconstrucción colonial de La Habana es un fracaso, porque están todos los... Y bueno, cosas que ahí veías las fotos o pasabas por La Habana y no era cierto. El caso es que Cabrera Infante se convierte, junto con Vargas Llosa, en el crítico de derecha bastante reaccionaria, no solo contra la Revolución Cubana, no solo espíritu crítico, sino contra cualquier movimiento progresista en América Latina. Por lo tanto, los que fueron los lectores de Tres Tristes Tigres, dicen, bata chinga tu madre, yo ya no te quiero y no te sigo y no te acompaño a La Habana para un infante difundo. Las novelas que siguen no tienen mayor éxito. Y esta novela se queda enterrada. Bien, esta es la misteriosa historia de por qué ha llegado hasta la Feria del Libro del Zócalo Tres Tristes Tigres. Te toca hablar del libro. Quería decir un poco la historia de la novela, porque creo que sí es
relevante. ¿Por qué está aquí esta novela siendo rematada? La razón básica es que Seix Barral quiere vender una edición con un texto de Cabrera Infante que cuenta la historia de la novela, que no está en esta edición. Y yo sí lo leí porque está en internet y lo pueden buscar, y un poco ahí lo que cuenta Cabrera Infante es como este libro, que empezó como una novela mucho más corta, se llamaba Ella cantaba boleros, gana un premio, y cuando Barral la quiere publicar en España, en el 64, 65, el franquismo se lo prohíbe, y entonces la conclusión a la que llegan es que la única manera de que la puedan editar es volviéndola a escribir. Y la reescritura de la novela se convierte, pasa de un cuento que de hecho está en Tres Tristes Tigres, de Ella cantaba boleros, a esto, que es infinidad de cuentos más, ¿no? A mí yo llegué a Cabrera Infante por lo que contaste, por Caín, por G. Caín, por esos libros de crítica cinematográfica que son extraordinarios. Tiene uno en particular, Arcadia todas las noches, en el que habla de Orson Welles, de Vincent Minnelli y Howard Hawks, que eran los directores que más le gustaban a él. Y de veras a mí me hizo ver el cine de otra manera. Y entonces cuando me enteré de esta novela, que la leí hace bastante tiempo, como 20 años, fue un deslumbramiento. Me pasó algo parecido cuando leí El Quijote, ¿no? Porque yo nunca he entendido, nunca he tenido una definición clara, no soy escritor, leo novelas y nunca había entendido qué era una novela. Y menciono El Quijote porque me parece que tiene en común con Cervantes, esto viene de Nacho Padilla cuando estuvo en una de nuestras ferias, que dijo, bueno, es que El Quijote es un cuento desmadrado. Nacho escribía cuentos y explicaba que para él la forma del cuento era perfecta, porque la forma de rematarlo, de pensarlo, era perfecta, ¿no? Y entonces cuando tienes un montón de historias que no acabas de cerrar, entonces haces un cuento como un río. Lo de desmadrado no es por ser mal hablado, sino un río cuando se sale de su cauce se desmadra, ¿no? Porque no reconoce la madre y fluye en cualquier dirección, ¿no? Este libro, claramente, esa historia que les conté de cómo creció, es un cajón en el que Cabrera Infante metió todas las historias de cubaneidad que podía meter, y además son historias, desde mi lectura, que vienen de su experiencia en el cine, ¿no? La ruptura que tiene con el régimen de Castro viene de un documental que siempre he querido ver y no he podido ver, sobre la noche, sobre la vida de Cabaret. Entonces, en el régimen de Bautista, todos los extranjeros que iban a Cuba, pues iban a esa noche cubana mítica, ¿no? Y eso es un poco el ímpetu de ese documental, y creo que de las historias con las que empezó Cabrera Infante a contar esa... Y al final del día, todas esas voces tan contrastadas de una prostituta, de un profesor semiótico, de un periodista, de un fotógrafo, acaba siendo un retrato de Cuba. Y a mí sí me gustaría leerles un poquito, yo escogí un pedacito para leerles, que es una de las voces que más, además tiene un humor, la mayoría del libro, que de veras es contagioso. Yo con este libro me divertí mucho y por eso me atreví a subirme con Paco a comentarles algo de él, ¿no? Hay algo además que lo hace muy singular, que es la ambición. Cabrera Infante no trata de armar una novela en el sentido anecdótico, sino que va aventando, saliéndose, tomando. Pero la ambición llega a tal grado que, como cuenta 10 o 12 historias diferentes, las escribe al modo de. Entonces hace un ejercicio estilístico como escritor y ahora voy a escribir como Dostoyevsky, y ahora voy a escribir como, y empieza a ejercer. Yo creo que es uno de los libros más sabrosos e interesantes que hay que leer con la distancia crítica que tienes para leer respecto a cualquier libro, pero que hay que impedir que cualquier tipo de prejuicio ideológico respecto a la figura de Cabrera, que se volvió muy envenenada, fue el tipo que dirigió la ofensiva contra el director de cine español, ¿Lo atacó Cabrera públicamente? Al director de cine español más de moda en todo este pinche planeta. Almodóvar, ¿no? Almodóvar, con el argumento de que Almodóvar triunfaba porque estaba protegido por la mafia homosexual del Hollywood. Cabrera es el autor de esta teoría, ¿sí?, del contraataque anti-Almodóvar por razones verdaderamente pinches, ¿no? Y qué cohetes, si la mafia, si existiera tal cosa como la mafia homosexual de Hollywood,
¿no? Y es de este tipo de mala sangre. Mi padre estuvo a punto de matarlo en el Festival de San Sebastián, arrojándole una Coca-Cola que ya había bautizado con ron mi jefe, porque mi jefe es el único que ha logrado emborrachar en Disneylandia al ratón Miguelito, poniéndole piquete a las Pepsis. Estuvo a punto de matarlo por las críticas verdaderamente desagradables, desaforadas, racistas y jodidas que hacía a todas las películas. Él era jurado. Entonces, más allá de la distancia, la ambición de Tres Tristes Tigres está por encima del personaje y yo creo que vale la pena. Y en último caso, o la compran hoy o no la van a volver a encontrar en los próximos 10 años, ni rascando en librerías de viejo. José Ramón. Esto que escogí es muy breve. Como dice Paco, cada personaje habla... ¿Ahí? ¿Ahí se oye mejor o se oye igual? Ok. Este personaje es una mujer que le escribe a su mejor amiga que vive en La Habana y a la que le encomendó a su hija, y entonces escribe la amiga para preguntar sobre la amiga, y entonces esto es lo que le contesta, ¿no? Querida Estelvina, mis mayores deseos son que al recibo de esta te encuentres bien en unión de los tuyos, por acá como siempre, ni bien ni mal. Estelvina, tu carta me dio lo que se dice un alegrón. No sabes cómo me gustó recibir carta tuya después de tanto y tanto tiempo sin que escribieras. Yo sé que tienes toda tu razón de estar molesta y estar brava con nosotros. Vaya, por todo lo que pasó y eso. Pero en realidad no fue culpa nuestra. Si Gloria te se huyó de la casa y vino para acá, para La Habana, recuerda que ella también nos engañó a nosotros. Pues nos dijo que tú la habías mandado para acá a estudiar y hasta nos enseñó una carta que ella decía que era de tu parte. Y en esa carta tú decías que nos la mandabas para acá, que estudiara y se hiciera una mujer de provecho y todo, y nosotros fuimos tan bobera que nos lo creímos y la dejamos dormir aquí y todo eso. Ya sabes tú lo que eso significa, porque en este cuarto nunca se ha cabido a derecho. Tú me preguntas ahora por ella y me dices que hace como cosa de 8 meses que no te escribe, y yo te puedo decir que hace mucho, pero mucho tiempo que no sabemos ni jota de ella, pero ni una palabra tan siquiera. No sé si allá en donde ustedes viven, ahora que es donde se perdió el chaleco, como dice Gilberto, llegará la revista Bohemia. Si no llega, cuando Basilio vaya al pueblo, que te consiga un número y ya tú sabrás enseguida lo que anda esa hija tuya. Ella parece que se metió artista de esas. Yo no sé si tú te habías enterado que ella empezó a trabajar aquí como a los 15 días justos de haber llegado acá a La Habana y que se colocó de manejadora por allá por el barrio del Vedado. O cosas así, y la cuestión fue que cuando nosotros le preguntamos que dónde estaba ella estudiando, nos dijo que ella no pensaba estudiar ni cosa que se le pareciera. Fue lo que nos dijo, y nos dijo además que ella no iba a pasarse 4 o 5 años de su vida matándose, trabajando por el día, y luego teniendo que estudiar por la noche sin salir, ni ir a ningún lado y sin divertirse, para que luego tener que trabajar como una mula en una oficina y ganar como una pulga. Eso fue lo que dijo. No tiene comas ni puntuaciones, las faltas de ortografía no se las puedo leer, pero son divertidísimas, ¿no? Te juro por mi madre Santa Estel que me dieron ganas de romperle la cara por la frescura y la sinvergüencería con que lo dijo, con la parejería con que habló, como si no fuera más que una vejiga culicaga que todavía no había cumplido 16. Valga, que Gilberto me dijo que después de todo ella ni era hija mía ni cosa que le pareciera y que yo lo que tenía que hacer era ocuparme de mi casa y dejar que todo el mundo se cayera. Bueno, creo que eso les da una idea, y como este es un capítulo, el siguiente es un fotógrafo, el siguiente es un... Y otra cosa que a mí me encanta de este libro, que me acercó, es la profunda cultura de los cubanos. El que hablen con una ortografía torcida, con unos ritmos, no evita que de repente hagan una observación sobre la música de Bach, sobre la arquitectura neocolonial de La Habana, sobre el régimen político de Bulgaria. Para mí fue de veras, yo lo considero un libro que... Yo he estado solo una vez en Cuba, este libro para mí es una ventana importante para entrar al país, ¿no? Muy bien, pues he ahí las misteriosas razones que hicieron que hoy pudiéramos venderles a 50 pesos Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, que en su tumba debe estar dando patadas, porque estos pinches rojos de izquierda anarcocomunistas de la Brigada para la Libertad andan vendiendo libros míos. Cabrera debe estar echando baba verde por todos lados al saberse en este escenario. Pero bueno, la ventaja de que cuando estás en la tumba nadie te pela,
es que pasan cosas como esa. Le vamos a pedir a Penagos y a Marina y a Marquitos que se acerquen con los libros y aquí mismo enfrente de nosotros, los que levanten la mano a 50 pesos, váyanse acercando. Carlitos, nomás logramos rescatar 60 ejemplares. O sea que lo que hay aquí hay y se fue. ¿De una vez? 50. ¿Cuánto? 50. Ahorita no tiene de 100. ¿Tienes un? Préstame 50 Penagos. O préstame el de 100, préstame el de 100. 50. Préstame 50. Ya, gracias.